Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer cachapas venezolanas. Las personas que saben qué es la cachapa, todos los venezolanos y algunos otros de otros países cercanos, muy bien. Los que no saben qué es cachapa son especies de unas panquecas que hacemos con maíz tierno que vamos a triturar o a licuar o a moler, como le quieran llamar, y después le agregamos algunos otros ingredientes y hacemos una masa para después hacer nuestra especie de panquecas que luego le ponemos un trozo de queso untada con mantequilla y las doblamos a la mitad y después lo único que queda es deleitarnos porque son de chuparse los dedos de verdad. Y les digo, si ustedes hacen la receta tal y cual como yo les explico, les garantizo que les van a quedar fabulosas de verdad. Así que yo les invito a ver este video para que después las preparen, porque les van a encantar de verdad. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Tengo aquí unas mazorcas o espigas, nosotros en Venezuela le llamamos jojotos de maíz y tienen que ser tiernos y están crudas. Hay que desgranarlas hasta hacer 500 gramos. Son más o menos 3 tazas. Si ustedes no tienen un peso para pesarlas, utilicen una taza de estas grandes, de las que tienen 1/4 de litro y miden 3 tazas, que es la cantidad perfecta para esta receta. Para hacer 500 gramos de granos de maíz, utilizarán tal vez 6, 7 u 8 mazorcas aproximadamente. Depende del tamaño de ellas, ¿no? Voy a desgranarlas y regreso. Aquí tengo las mazorcas ya desgranadas y aquí tengo los granos que los pesé y tengo 500 gramos, que es igual a 3 tazas. Vamos a comenzar a hacer la masa. Vamos a utilizar un triturador de alimentos o una licuadora. Cualquiera de las dos funciona igual para hacer esta mezcla. En el vaso del triturador o de la licuadora vamos a agregar los 500 gramos de granos de maíz tierno que teníamos acá ya listos para utilizar. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla, también pueden utilizar margarina, que es igual a 20 gramos. Tiene que estar a temperatura ambiente o un poco más blanda. Vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar, que es igual a 36 gramos. Agregamos una cucharadita de sal. Vamos a agregar media taza de leche, que es igual a 125 mililitros, igual a 11 cucharadas. Ahora agregamos 2 cucharadas de harina de maíz precocida. Puede ser harina blanca o amarilla, es indiferente. Yo estoy utilizando la famosa harina pan venezolana, pero pueden utilizar cualquier harina de maíz. Es igual a 40 gramos. Ahora vamos a licuar esto un poco para triturar los granos de maíz antes de agregarle el resto de los ingredientes que faltan. Si vemos que está muy espeso, ayudamos así con una cuchara para llevarlo hacia abajo. Hay tipos de maíz que son más dulces que otros, pero cuando el maíz no es nada dulce, el azúcar que le agregamos le queda muy bien. Miren cómo está quedando. Está casi lista. Ahora a esta mezcla vamos a agregarle 2 huevos. Y yo le voy a agregar una cucharada de harina de trigo de todo uso, porque esto le va a dar una consistencia mucho mejor, para que a la hora de elaborarlas sea más fácil. Esto es igual a 20 gramos. Y vamos a licuar otra vez. La masa está lista. Miren, ya tiene una consistencia perfecta. Voy a ponerla acá en un bol.
Tengo acá la masa lista. Miren esta belleza, miren esta masa maravillosa. Así debe quedar con esos grumitos fantásticos que se le ven. Ahora yo la voy a llevar a la nevera y la voy a dejar descansando media hora. Hasta la voy a cubrir así con un plástico para que repose, para que agarre cuerpo. Ella necesita hidratarse. Vamos a llevarla a la nevera y regresamos para comenzar a preparar nuestras cachapas. Volvemos, pasados 30 minutos, la masa descansando. Miren cómo está perfecta. Vamos a hacer nuestras cachapas. Yo tengo esta sartén. También pueden utilizar una plancha donde quepan más que una cachapa. Yo voy a hacerla en la sartén porque solamente tengo esta sartén. Y es conveniente que sean de teflón porque así será más fácil poderlas hacer y que se desprendan fácilmente y poderles dar la vuelta, etc. Vamos a encender el fogón, la estufa. Vamos a dejar que caliente y vamos a agregarle un poquito de mantequilla. Vamos a disolverla así para que se derrita por toda la superficie. Y ahora vamos a poner un cucharón de masa. No queremos que nos queden muy finas porque las cachapas no son finas como las panquecas. Las cachapas son más gruesecitas. Vamos a esparcir la masa así con el fondo del cucharón. Y ahora vamos a dejar cocinar más o menos 3 o 4 minutos antes de darle vuelta o hasta que ustedes vean que ya se está secando la superficie. Siempre a fuego medio para que no les quede cruda por dentro. Tenemos que venir y tratar de separarlas un poco, a ver cómo están. Transcurridos 3 minutos, dense cuenta que ya acá en el medio está más seca. Vamos a darle vuelta. ¿Ven qué fácil? Ahora vamos a dejarla de este lado 3 minutos también y luego la revisamos a ver cómo está. Transcurridos 3 minutos, esta cachapa está lista. Voy a retirarla de la sartén. La ponemos en un plato. Y ponemos otra para que se haga. Pero antes vamos a ponerle un poquitito de mantequilla. Y ponemos un cucharón de masa. Contamos 3 minutos para darle vuelta. Transcurrieron 3 minutos, vamos a voltearla y ahora la dejamos hacer de este lado 3 minutos. Y mientras tanto vamos a ponerle queso a la cachapa que ya hicimos. Le pongo mantequilla aprovechando que la cachapa está caliente para que se derrita bien. Y voy a ponerle queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella porque se derrite muy bien. Porque el queso venezolano llamado queso de mano, que era el que debía utilizar, donde yo vivo no se consigue. Vamos a doblarla y tenemos la primera cachapa hecha. Vamos a dejarla acá a un lado y esperamos por la otra para rellenarla igual. Ya transcurrieron 3 minutos, esta cachapa está lista. Y vamos a hacerlas todas así hasta que se acabe la masa. La masa que tenemos debe darnos para unas 6 cachapas. Vamos a ponerle queso a esta cachapa. Y le vamos poniendo queso así a todas las cachapas mientras están calientitas para que el queso se derrita. Así quedan más sabrosas. Y vamos a doblarla. Y aquí vengo yo con mis cachapas. Como estaban bien calientitas, el queso se ha derretido. Miren qué delicia. ¿Se imaginan servir así este manjar a la mesa para que todo el mundo coma una cachapita y se deleite? Agarramos una, la ponemos así en un plato y a deleitarnos, porque esto es glorioso de verdad. Así que a prepararla se ha dicho, porque a ustedes les va a fascinar el sabor de esta comida venezolana. Les garantizo que les va a fascinar.
y a los venezolanos a prepararla con mi receta. Les van a quedar mundiales. Y ahora lo único que falta es probarlas para ver cómo nos quedaron. ¿Les gustó la receta de hoy? Las cachapas venezolanas. Miren qué delicia. Invitar a su familia a la casa y después servirles así una cachapita o a los amigos y que la prueben. Los van a amar después que la prueben, porque son extraordinariamente deliciosas de verdad. Miren qué belleza. Y después nos comemos una cachapita así. Miren qué ricura. Y claro, yo ahora la tengo que probar. Voy a cortarla. Un pedacito así, con su quesito dentro. Increíble. Voy a probarla. Demasiado. Demasiado deliciosas. Tienen que hacerlas. Les van a fascinar. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, preparen las cachapas así como yo les enseñé, que le van a quedar mundiales. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.